Bueno, la doctora Mabel Burín, doctora en psicología clínica y psicoanalista, es especialista en género y salud mental, es miembro de la World Federation of Mental Health, del Comité Asesor del Foro Psicoanálisis y Género de la Asociación Psicólogos de Buenos Aires y miembro fundadora en 1979 del Centro de Estudios de la Mujer de Buenos Aires. Es doctora honoris causa, título otorgado por el doctorado en investigación psicoanalítica del Instituto de Psicoterapia y Psicoanálisis de la Sociedad Psicoanalítica de México en noviembre de 2015, debido a sus aportes y los estudios de género a la investigación psicoanalítica. Es docente universitaria en centros académicos en Argentina, Brasil, México, Costa Rica y España. Actualmente es directora del programa de estudios de género y subjetividad en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales UCES de Buenos Aires. Es directora del programa postdoctoral de estudios de género de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES. Como parte de estos programas, es directora de varias investigaciones públicas, así como del Diplomado Interdisciplinario de Estudios de Género de la Maestría en Estudios de Género. Varias y varios hemos escuchado de sus excelentes libros de la doctora, entre ellos Estudios sobre la subjetividad femenina, El malestar de las mujeres, La tranquilidad recetada, Género y familia, Poder, amor y sexualidad, Varones, género y subjetividad masculina, pero que la mayoría editados por Paidós, Género, trabajo y familia, en la revista Subjetividad y procesos cognitivos, compiladora del libro Precariedad laboral y crisis de la masculinidad, de 2007. Es autora de numerosos artículos para medios académicos y no académicos de varios capítulos. En su especialidad ha participado en gran cantidad de congresos, jornadas y dictado varios cursos y seminarios en nuestro país y el extranjero. Bueno, compañeras, compañeros, pues estamos con la doctora Mabel Burín. Doctora, pues le doy la bienvenida nuevamente y la dejo con las y los asistentes. Y compañeros, compañeras, seguir esta lógica de preguntas en el chat. Gracias, doctora. Bueno, muy bien, muchas gracias, Roberto. Agradezco mucho a Roberto Garda y al equipo organizador de este evento. Mi propuesta, mi exposición de hoy se llama La puesta en crisis de las subjetividades masculinas y su efecto sobre los vínculos violentos. La mía será una exposición con un marcado acento sobre mis reflexiones sobre estos temas y con propuestas al final. Para comenzar, quiero comenzar con una pregunta. Las masculinidades actuales están en crisis. ¿Qué significa esto? Que se ha puesto en cuestión la pregunta sobre qué es ser hombre hoy en día. Esto sucede en el contexto, en un marco más amplio, en el contexto de la puesta en crisis de la así llamada cultura patriarcal en los países occidentales. De modo que he de plantear cómo la crisis ha llevado a que haya habido deconstrucciones originales y promisorias para los nuevos modos de vinculación entre los géneros. Bueno, como les comentó Roberto en mi presentación, yo vengo del campo del psicoanálisis clínico y de los estudios académicos. Entonces, he de plantearles inicialmente algunos ejes teóricos de análisis a partir del entrecruzamiento de hipótesis psicoanalíticas con teorías de género. En primer lugar, quiero plantearles, más bien ofrecerles algunas cuestiones respecto a lo que llamamos la puesta en crisis de la cultura patriarcal en el siglo XXI. ¿Qué significa esto? Significa que estamos asistiendo a un verdadero debate cultural, que a veces se lo caracteriza también como batalla cultural. ¿Por qué esta denominación?
es que existen batallas que no se pelean con armas, sino con ideas. Batallas que no tienen por objetivo aniquilar material o físicamente a un enemigo, sino que tienen por finalidad vencerlo en los aspectos simbólicos. Batallas que no se desarrollan para conquistar un pedazo de tierra o para expropiar bienes materiales, sino para hegemonizar la manera en que las personas miran al mundo. Sabemos que los valores culturales no se configuran sin conflictos, sin fricciones. Al contrario, cada cultura está sujeta a conflictos cuyo objeto es definir su contenido y darles una significación. Estos conflictos son de carácter invisible para la mayoría de la gente, pero sus efectos son bien visibles. Entonces, cuando reflexionamos sobre la cultura patriarcal, sabemos que el fin de estas batallas son los sentidos que se otorgan a nuestros modos de amar, de desear, de vivir. O sea, lo que está en juego es la hegemonía cultural, sus paradojas, sus contradicciones y los sentidos que les damos. El contexto cultural actual plantea el fin de algunas hegemonías. Por ejemplo, cuando analizamos los problemas que van desde los criterios simplistas a los paradigmas de la complejidad, cuando analizamos de los binarismos clásicos a las diversidades, esto forma parte de la lucha cultural que en la actualidad requiere nuevas miradas sobre colectivos heterogéneos. Y en otros aspectos incumbe también a grupos etarios, grupos étnicos, grupos raciales, a la diversidad de la gente migrante y también a los variados colectivos genéricos agrupados bajo la sigla LGTBI+. En estos momentos pandémicos por el COVID-19, la crisis implica también a los recursos económicos disponibles, provocando contextos aún más difíciles para elaborar los conflictos de estos grupos que mencioné. He caracterizado como batallas culturales o hablé en términos como la lucha cultural. Ustedes saben que estos son términos androcéntricos. Yo prefiero utilizar otros términos, tales como debates culturales, discusión, controversias, y no en términos de luchas o de batallas. Perdón, quisiera ampliar el cuadro en donde me veo en el ordenador, que me veo en un cuadro muy pequeño. Bueno, ¿van a hacer algo para cambiar esta imagen? Sí, se le ve bien, ¿eh? Ah, se me ve bien. Bueno, sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, voy a avanzar un poco más. Quiero recordarles que a partir de los años 70 del siglo XX, este debate cultural acerca de la cultura patriarcal fue puesto en crisis por aquellas mujeres que comenzamos a cuestionarnos más en profundidad sobre nuestro malestar, debido a condiciones de vida que nos proponían ideales de femineidad que eran insatisfactorias. Esto bajo supuestos que responderían a la pregunta de entonces de qué es ser mujer. En aquellos momentos, la pregunta, derivado de criterios de subordinación y de desigualdades impuestos por miradas androcéntricas. El malestar de las mujeres, que fuimos expresando en nuestras vidas cotidianas, en el ámbito familiar, doméstico, a la vez que en nuestros modos de inserción en el ámbito público, y que fue caracterizado como la revolución silenciosa de las mujeres. Bueno, también impactó en la construcción de las subjetividades masculinas. Uno de sus efectos fue que los varones fueron llevados a que sus problemáticas, que ellos problematicen sus modalidades de ser hombres. O sea, han puesto sus masculinidades en crisis. Si en aquellas décadas la pregunta era ¿qué es ser varón?,
Actualmente la pregunta sería, ¿quién voy siendo como varón? Con un sentido constructivista y deconstructivista acerca de la condición masculina. El concepto de crisis tiene una doble acepción. Por una parte, consiste en la vivencia de la ruptura de un equilibrio anterior, acompañado de una sensación subjetiva de padecimiento. Por otra parte, comprende la posibilidad de ubicarse como sujeto activo, criticante de aquel equilibrio anterior. Estas dos posiciones, como sujetos padecientes y como sujetos criticantes, serán las que hallaremos con más frecuencia cuando estudiemos la construcción de las subjetividades masculinas actuales. Lo que ha ocurrido fue que no solo las transformaciones propuestas por las mujeres en sus vidas cotidianas, en sus parejas, en sus familias, también en su trabajo, llevaron a los hombres a cuestionarse sobre sí mismos, sino que también hubo condiciones del macrocontexto que alteraron sus masculinidades, principalmente la condición de precariedad laboral, debido a que las transformaciones en los modos de trabajar y de ganar dinero ya no les garantizaba afirmarse sobre un rol de género masculino tradicional que les otorgaba autoridad y poder y dominio en los vínculos entre los géneros y las generaciones. Y junto con estos fenómenos, también las modalidades vinculares fueron puestas en crisis. Se fueron cuestionando las clásicas formas de relaciones de poder entre los géneros y las generaciones. Las relaciones de poder que se habían construido hasta entonces, que estaban caracterizadas bajo el signo de algún modo de ejercicio de violencia, a veces visibles, pero muchas veces invisibilizadas bajo el velo de la naturalización de ciertas conductas. Por ejemplo, supongamos un ejemplo muy sencillo de esta época, el control económico sobre la vida familiar que hacían los varones. Esas cuestiones pasaron a ser deconstruidas mediante procesos de profundos análisis sobre sus condiciones de producción. También se puso en evidencia la gran variedad y heterogeneidad de los colectivos de varones que comenzaron a observarse a sí mismos, con cuestionamientos variados y a menudo incluso autocríticos sobre la expresión de sus conductas violentas, aún en sus modalidades más sutiles que habían sido inadvertidas hasta entonces. Bajo estas condiciones, los varones han emprendido un camino de reflexión crítica sobre los rasgos que los construyen como hombres, incluyendo el proyecto de aprender a vivir y hacer vivir a sus semejantes una vida libre de violencia. Y conjuntamente con este proyecto, la pandemia del coronavirus ha sumado con más énfasis la propuesta acerca de los cuidados, bajo la premisa de cuidarse y ser cuidado, que anteriormente había sido considerada como una disposición propia del género femenino. De modo que también ha entrado en crisis la actitud patriarcal de atribuir a las mujeres la capacidad de amar y de disponibilidad para el trabajo de amar y de cuidar, siendo este uno de los recursos patriarcales de explotación de los bienes subjetivos acumulados históricamente por el género femenino. En general, esto se dio para el género femenino gracias también a la acumulación histórica de su experiencia con la maternidad. Pero con la pandemia del coronavirus también fue necesario que estos bienes subjetivos fueran redistribuidos de modos más equitativos entre los géneros, creando a veces situaciones de tensión, de conflictos novedosos, a veces difíciles de resolver. La redistribución de bienes se produjo a partir de la resignificación que se hizo de atribuir a las mujeres esos atributos de saber cuidar
y de detentar esa forma de poder que se llama el poder de los afectos. Mientras el supuesto para el género masculino era atribuirle la capacidad de lucha y de detentar el poder económico. Pero ustedes saben bien que cuando hay una lógica atributiva de esta manera, donde se distribuyen atributos de esta forma, le corresponde también una lógica distributiva. Para ellas, los bienes subjetivos, en el mundo de los afectos. Para ellos, los bienes materiales, especialmente en el mundo económico. Esta lógica también ha entrado en crisis en la deconstrucción actual de la cultura patriarcal. A estos desafíos propuestos por la pandemia del coronavirus se ha sumado la necesidad de fortalecer los vínculos saludables, no solo en cuanto a cuidados de la salud para prevenir los contagios del virus, sino también para promover y prevenir la elaboración de emociones que pueden llevar a conductas violentas. Emociones, las principales emociones a elaborar son la ira, el miedo y la tristeza, o sea, las que llamamos los afectos difíciles. Los varones con subjetividades tradicionales se habían desentendido de los cuidados por su salud física y emocional, tratando a sus cuerpos como máquinas, como afirmaría Víctor Seidler, máquinas que debían funcionar correctamente y que se enojaban a veces bajo la forma de la ira, cuando sus cuerpos no les respondían como esperaban. Y también tratando a sus emociones como de una naturaleza ajena a sí mismos, que les irrumpían de pronto, intempestivamente, y que debían controlar, pero que no podían controlar, por considerarlos ajenos a sí. Bajo estas circunstancias, estos sujetos con masculinidades tradicionales delegaban en otros, principalmente en las mujeres y o en los expertos que los acompañaban, la gestión, el cuidado de estos aspectos de su salud, suponiendo que no les correspondía a sí mismos comprender e interpretar sus emociones. Entonces, la vida emocional o la claudicación en sus cuerpos y en su salud física entraban dentro del territorio de los débiles para estas masculinidades, el territorio de la gente vulnerable, y sus cuidados alejarían a estos varones de una masculinidad construida sobre la base del supuesto de la invulnerabilidad. Entonces nos preguntamos, ¿con qué recursos cuentan los hombres que se afirman en esas masculinidades hegemónicas, como diría Connell, hecha de corazas defensivas que reafirmaban esas posiciones subjetivas que les mencioné, cuando estas posiciones son puestas en crisis? Diversas teorías psicoanalíticas nos remiten a variados mecanismos de defensa ante los conflictos. ¿De qué estoy hablando? Se trata de los recursos subjetivos a los que suelen acudir en estos casos, uno de los cuales es el fenómeno de la desmentida, o sea, desconocer el riesgo ante el que se exponen en nombre de la valentía, del honor o de otros supuestos viriles patriarcales que los llevarían a operar con este mecanismo y que los habilitaría para despreciar a quienes no cumplen con los preceptos patriarcales. También se valen de otros mecanismos de defensa, tales como la proyección en otros y la negación en sí mismos de la posibilidad de verse afectados por un conflicto, como en la premisa que afirma, a mí eso no me va a pasar, le sucederá a otros, pero no a mí. Por supuesto, los otros son los débiles, los vulnerables, no ellos. En donde aparece otra vez este supuesto de invulnerabilidad. Es un supuesto que nos anticipa que estos sujetos van a entrar en otro tipo de crisis, pero como sujetos padecientes, porque así se estará creando las condiciones para padecer aquello
que supone que no le sucederá. Estas son las premisas que hacen que entre las personas infectadas por el coronavirus se cuenten más varones que mujeres, así como las antiguas estadísticas que nos dicen que los hombres viven 7 años menos que las mujeres, debido a las condiciones que imponen a sus existencias. ¿De qué estoy hablando? De que los así llamados hijos saludables del patriarcado crean de este modo no solo condiciones de violencia hacia los otros, sino también hacia sí mismos, por ejemplo, bajo la forma de morirse antes de tiempo. Estoy proponiendo un análisis de las relaciones de poder en el sentido Foucaultiano de Foucault, no como una relación de dominador-dominado o de sometedor-sometido, sino el modo de la capilaridad con que se producen estas relaciones, en una microfísica del poder, y también de los mecanismos de resistencia que se construyen ante esta condición. O sea, lo que estoy planteando es que en los intersticios de lo que generan los mecanismos de represión y de opresión, los sujetos producen también recursos de resistencia para dar cuenta de ellos y para procurar oponerse a ellos. Hemos conocido ampliamente este fenómeno de las relaciones de poder entre los géneros y al interior de un mismo género. Pero ahora quiero plantear este fenómeno al interior de un mismo sujeto en cuanto a su actitud hacia el cuidarse, ser cuidado, que también pueden producirse como relaciones de poder, incluso de cada sujeto consigo mismo, con la atención de su salud. Y tomar en cuenta que la configuración de un vínculo de opresión-represión con los cuidados corporales, con sus propios cuidados corporales, puede dar como resultado que en las fisuras, es decir, en los intersticios, en las fisuras que dejen esos mecanismos de poder, se filtrarán las resistencias que opondrá su cuerpo, su salud, para expresar a menudo con síntomas de su salud, estas fallidas relaciones de poder. Bueno, esto lo conocen muy bien generaciones enteras de hombres ante el HIV-Sida. Por ejemplo, cuando suponen que son invulnerables y que pueden desestimar sus cuidados hacia su salud y los cuidados hacia el otro. Pero ocurre que ciertos mecanismos de defensa, tales como desentenderse de estas necesidades de salud, negándolas, atribuyéndoselas a los otros, las otras, con el supuesto de que son débiles, son necesitados. Estos varones, así, organizan verdaderas corazas caracterológicas, que con el formato de las masculinidades hegemónicas acuden a la noción, por ejemplo, de tener éxito a cualquier precio, tanto en los vínculos de intimidad como en el mundo público. Y aquí incluyen las hazañas sexuales, los logros económicos y otros, con lo cual se garantizan un precario pero significativo equilibrio. Precario pero significativo equilibrio que en psicoanálisis llamamos equilibrio narcisista, en el sentido de tratar de sostener su autoestima. En estos casos, se les presenta la tensión entre perder sus privilegios masculinos desde la ilusión de dominio y control de la realidad y el costo de mantener esta ilusión a cualquier precio. El precio altísimo que resulta para su salud y su vida emocional y social. Llegado a este punto del desarrollo de estas problemáticas, creo necesario considerar un análisis interseccional en que entrecruzamos aspectos relativos a la clase social, la etnia de las personas, la raza, la edad, para revisar las relaciones entre los géneros y al interior de un mismo género, así como con las personas con identidades emergentes. Una de las claves para el análisis de las relaciones de poder
tendrá en cuenta las fragilidades de la subjetivación masculina cuando se la realiza sobre la base del modelo dominador-dominado. Un modelo clásico que, como ya les planteé, los afecta en su salud, que los lleva a morir antes de tiempo, así como a matar a sus congéneres con la lógica de la guerra. También la violencia en los vínculos de pareja y de familia, entre ellos también con sus hijos, con el así denominado estrago paterno. No sé si escucharon hablar de esta caracterización. El estrago paterno, bueno, denominamos de esta manera a aquellos hombres que abusan sexual o psicológicamente de sus hijos o hijas. Y un aspecto a destacar en cuanto al ejercicio dominante de las relaciones de poder entre los géneros y entre las generaciones cuando se las elabora de este modo, es que a menudo se manifiestan a posteriori, a veces bajo la forma de trastornos psicosomáticos. Y hemos encontrado entre estos hombres un alto número de padecimientos cardíacos, por ejemplo, las formas clásicas de la gastritis, tensiones musculares, por ejemplo, en estos casos construyendo verdaderas corazas tónico-musculares que ponen en riesgo su salud. Estos trastornos evidencian la manera en que estos varones han incorporado los mandatos de género tradicionales, que los han introyectado de tal modo que los hacen carne en sus propios cuerpos, suponiendo que son el resultado de deseos propios, por haberlos naturalizado acríticamente. Así, incorporados de esta manera, estos mandatos de género también inciden sobre su salud mental, exponiéndose a conductas impulsivas, a lo que en psicología llamamos rasgos psicopáticos antisociales, carentes de empatía hacia los vínculos intersubjetivos. En este aspecto, quiero mencionar que también su vida erótica queda afectada, haciendo que su sexualidad se despliegue dentro de los estrechos límites del sexo coitocéntrico, con énfasis en la penetración como parte del vínculo de dominación, con una investidura libidinal, esto quiere decir una carga de energía que pone el acento en el placer derivado de la penetración y no del vínculo con otra persona. En estos casos se trata de hacer una revisión crítica de cómo han construido la experiencia de placer en los vínculos sexoafectivos, sin que medie un supuesto necesario de posesión, vehiculizado por la compulsión a la penetración, que es la manera como ha caracterizado hasta ahora a las modalidades masculinas convencionales. Como podrán apreciar, en base a esto, muchos varones se están proponiendo otros modos de observarse a sí mismos. Así que vuelvo al cambio en la pregunta sobre quién voy siendo como varón, que es distinta de la pregunta de décadas anteriores, ¿qué es ser hombre? Porque esta pregunta, de esta manera, expresaba o aludía a algo que había esencial, inmutable, que otorgaría rasgos de masculinidad a quienes ostentaran fuerza física o bien poderío económico. En la actualidad, la reflexión es sobre ir siendo varón como proceso, que hoy llamamos también de construirse en su masculinidad. La base es la puesta en crisis de los mandatos de la cultura patriarcal, que les habría impuesto ocupar posiciones de poder y de autoridad a través de diversos recursos, entre ellos el poder económico y la violencia. Y para esto, utilizando variados estudios de violencia visible e invisible, que van desde rasgos más sutiles como el control económico de sus parejas o de sus familias, hasta el feminicidio y el ataque a los sujetos feminizados en sus aspectos más infames. La propuesta que realicé hasta ahora para la deconstrucción crítica de las masculinidades y sus violencias ha sido desnaturalizarlas,
en tanto provocan modos de vida enfermantes. O sea, problematizarlas, ponerlas en cuestión, provocar una transformación de los sentidos que otorgan a sus vínculos, con otras personas y consigo mismos. En el trabajo de deconstrucción crítica, a menudo surge en estos hombres un verdadero vacío representacional, con que se encuentran si no acuden a los recursos que mencioné anteriormente, para poder cualificarlos, para poder resignificarlos, para darles nuevos sentidos. Este vacío representacional significa que carecen de imágenes sociales o subjetivas, de otras representaciones sociales o subjetivas a las cuales dirigirse, cuando realizan esta actitud crítica hacia sus masculinidades. Esto sucede no solo con las representaciones que desean sostener o transformar ante las mujeres, sino también ante los otros varones, especialmente entre aquellos varones que conservan sus rasgos patriarcales tradicionales, de quienes necesitan aún su reconocimiento social y subjetivo. De modo que esta crisis en sus representaciones sociales y subjetivas puede dejar a los hombres que procuran desarrollar nuevas masculinidades no solo ante un vacío representacional en su mirada hacia sí mismos, sino también desde la perspectiva de su ubicación social y muy singularmente ante los otros hombres, que suelen ser considerados como su grupo de referencia. También pueden ser amigos, familiares, colegas, que los convaliden en su reaseguro narcisista, en sus sentimientos de sí, de su autoestima. Y lo que encontramos a menudo en estos varones que problematizan sus masculinidades son sentimientos de confusión y de perplejidad, porque están con este vacío representacional acerca de sí mismos y la falta de referentes de sus pares, otros varones, para devolverles una imagen de sí. Ante situaciones como estas, cuando suceden procesos de este tipo, algunos conceptos psicoanalíticos pueden contribuir para encontrar una clave de entendimiento para los nuevos discursos y las nuevas representaciones de las masculinidades. Entre ellos, les voy a proponer el análisis del juicio identificatorio y del juicio crítico. Una de las claves de inteligibilidad, o sea, de hacer inteligible, entendible los nuevos procesos para representarse a sí mismo, es la construcción del juicio crítico. ¿Qué es el juicio crítico? El juicio crítico es una forma de pensamiento que se consolida en la adolescencia, pero que ha encontrado sus precursores en la temprana infancia, a partir de la crisis de un juicio anterior que se llama juicio identificatorio. Lo voy a expresar mejor. Lo voy a explicar. El juicio identificatorio se desarrolla habitualmente en el primer año de vida del infante humano. Es un juicio que opera con las reglas impuestas por el narcisismo temprano, debido al cual la criatura no encuentra diferenciación entre yo y no yo, entre yo y el otro. Es una fase del desarrollo en el primer año de vida en que el supuesto es que yo, el otro o la otra somos lo mismo. O sea, un periodo vital en que la criatura está identificada con la persona que lo cuida y supone que los dos son una misma persona. Uno es una prolongación o una parte de la otra, lo cual hace que se establezca este juicio identificatorio, que hace que suponga que ambos piensan lo mismo, desean lo mismo. Pero hacia el segundo año de vida, con el desarrollo evolutivo que permite la adquisición de la marcha y del lenguaje, la criatura experimenta la capacidad de alejarse de aquella persona que en psicoanálisis llamamos su objeto libidinal. Puede alejarse de aquella persona con quien mantenía un firme lazo identificatorio
Ese lazo bajo el supuesto de que existía una semejanza que los unía de tal manera que eran una misma persona, el supuesto de unicidad con el otro. Como les decía, en el segundo año de vida, al poder caminar y con la adquisición de la palabra, fundamentalmente poder decir no, la adquisición del no en el segundo año de vida, le permite alejarse, diferenciarse de aquel objeto divinal, como lo llamé, con quien había establecido ese vínculo narcisista que suponía que yo, el otro o la otra somos lo mismo, deseamos lo mismo. De modo que se inicia en el segundo año de vida la ruptura del juicio identificatorio, porque va perdiendo eficacia esa premisa de que yo y el otro somos lo mismo, deseamos lo mismo, somos una misma persona. Surge entonces el juicio crítico en consecuencia con esta ruptura y se instala como resultado de la puesta en crisis de aquel supuesto anterior, gracias a la experiencia de la diferenciación, del recortamiento subjetivo, sintiendo que yo, el otro, la otra, no pensamos lo mismo, no deseamos lo mismo. Es lo que habitualmente llamamos la experiencia de autonomía de las criaturas en el segundo año de vida. Claro, si bien lo que les estoy escribiendo son fenómenos subjetivos propios del primer y segundo año de vida del infante humano, según los estudios psicoanalíticos, habitualmente estos supuestos se vuelven a poner en marcha durante la pubertad y la adolescencia, con la así llamada, lo deben conocer, crisis de la adolescencia. En la crisis de la adolescencia son puestos en cuestión todos los criterios que habían propuesto los padres, la familia, los educadores, en pos de lograr nuevos criterios propios, elaborados por los mismos, los propios adolescentes, y con su grupo de pares. Estos procesos, que a menudo son dolorosos, que implican tensiones y conflictos de variado tipo, también son necesarios en la adultez, cuando los varones con masculinidades hegemónicas desean deconstruir críticamente sus modos de ser hombres tradicionales. La inteligibilidad, la comprensión posible para estos nuevos modos se expresará ya no como yo, nuestro modelo patriarcal, pensamos lo mismo, deseamos lo mismo, sino como yo, nosotros, pensamos o deseamos según nuestra propia experiencia. ¿Por qué he destacado que estos procesos suelen ser difíciles, dolorosos e implican a menudo padecimientos subjetivos de distinto tipo, que pueden dar como resultado a veces conductas violentas cuando no encuentran respuestas a sus nuevas preguntas? Es porque quiero enfatizar que estos procesos deberían hacerse no en solitario, sino acompañados por sus pares, por aquellos otros varones que tienen un propósito similar, de atravesar esta experiencia social y subjetiva de deconstrucción crítica, que es una experiencia propia de los sujetos en situaciones de cambio, de transición. Es un camino arduo, para el cual tendrán que transitar diversas vivencias, que llevan a abandonos, a claudicaciones cuando se lo realiza a solas. Y en cambio, propone un futuro más promisorio cuando el tránsito se hace acompañado. Esto significa que incluirse en experiencias de grupos de pares, que pueden ser ya sea grupos de reflexión, grupos de autoayuda, grupos terapéuticos, en fin, variados tipos de grupos, que ayuden a la transición para pasar de ser sujetos tradicionales a sujetos innovadores respecto de su subjetividad. Les permitirá entonces contar con la experiencia del reconocimiento y la aceptación con sus pares. Es que el reconocimiento mutuo entre pares hace que los riesgos que puedan padecer los sujetos en transición, en particular los riesgos emocionales que les comenté, el miedo, la angustia, la tristeza, son en particular riesgos emocionales que
pueden reducirse cuando van acompañados con pares y puedan ser elaborados de modos saludables, y no, por ejemplo, con estallidos de violencia. De lo contrario, si no se cuenta con grupos de pares para compartir y acompañarse en estos procesos y se los realiza en solitario, se corre el riesgo de que las transformaciones buscadas se inscriban en su subjetividad como hechos traumáticos, difíciles de elaborar. Estos propósitos, si bien son loables, son muy meritorios, nos encuentran en una región geopolítica, la de América Latina, sujeta a múltiples atravesamientos culturales, sociales, económicos, en que coexisten de modo inarmónico y a menudo pleno de tensiones muchas condiciones de vida difíciles de encarar. Esto es parte de la problemática de que encontremos que, aunque los discursos que se enuncian son políticamente correctos en cuanto a favorecer la deconstrucción crítica de las masculinidades, sin embargo, la persistencia de ciertos estereotipos de género masculino hace que se trate de un proyecto en proceso, conflictivo, a menudo inconcluso. Las difíciles condiciones de vida que presentan los hombres latinoamericanos, con largas historias de machismo, de pobreza, de violencia y otros, nos llevaría a tener que analizar lo que he denominado contextos sociales tóxicos. ¿Qué son estos contextos sociales tóxicos? Me refiero a contextos sociales donde prevalecen condiciones de vida injustas para el heterogéneo colectivo de hombres latinoamericanos, que provocan los así llamados afectos difíciles que les mencioné: el miedo, la ira, la tristeza. Insisto, esos son sentimientos difíciles de procesar para los varones latinoamericanos. Se trata de emociones que pueden paralizar toda acción sobre la realidad cuando es percibida como injusta, o bien llevarlos a estallidos de violencia, o bien, como les comenté, transformarse en síntomas psicosomáticos, tales como lo que les planteé anteriormente, pueden ser también trastornos respiratorios, digestivos, dermatológicos, contracturas musculares de todo tipo, y que podría caracterizar como la vuelta de la violencia contra sí mismos bajo la forma de ataque contra sus propios cuerpos. Entonces debemos estar alerta ante sus tempranas manifestaciones, que suele observarse desde la adolescencia en los jóvenes varones que perciben estas condiciones de vida injustas. Ocurre que cuando no profundizamos en estos interrogantes, en preguntas que nos hacemos de este tipo, podemos encontrarnos con lo que llamamos ceguera de género, que implica que en estos casos se desconoce o bien se ignoran las experiencias vividas y sentidas por sujetos considerados como lo otro, de aquello significado como lo uno. Porque dentro del marco de la cultura patriarcal, la perspectiva de los sujetos masculinos hegemónicos es considerada como de sujeto de la enunciación, en tanto que otras perspectivas que propongan otros puntos de vista son consideradas como lo otro, lo ajeno, dentro de una lógica de exclusiones que implica que lo que es diferente es inferior y que permanece entonces desjerarquizado o bien patologizado como algo enfermizo. Cuando se piensa de este modo, se produce un fenómeno que algunos llamamos de violencia epistémica. Esta forma de violencia opera a menudo de modo sutil, en forma invisible y naturalizada, y dispone de una escucha por la cual se expropia a los sujetos no hegemónicos de su capacidad de representación, salvo que se le otorgue inteligibilidad
dentro de los estrechos límites de la perspectiva patriarcal y de los enunciados ya consagrados. Quedan así borroneados y hasta anulados aquellas representaciones de sí y de sus conflictos que no entran dentro de los sistemas de simbolización establecidos por los modelos de enunciación ya consagrados. Finalmente, algunas reflexiones a modo de sugerencias. Entonces, al examinar los recursos con los que los varones en deconstrucción cuenten en los grupos o en los movimientos en los que participan, sería interesante disponer de algunas premisas que desde la perspectiva del género permitan construir lazos solidarios en sus vínculos con personas de su mismo género o de otros géneros, en contextos equitativos para las necesidades y proyectos en común. Entonces, para ello, habría algunas preguntas que podríamos hacernos para orientarnos en la búsqueda de los buenos acompañamientos que permitan la transformación de las condiciones que provocan el malestar de los varones. Propongo considerar las siguientes preguntas respecto del grupo o movimiento donde se inscriban los proyectos de los sujetos en transición, que quieran reflexionar sobre sus vidas violentas. En primer lugar, el grupo en el que se inscriben utiliza términos atávicos referidos a jerarquías y batallas, en lugar de un nuevo lenguaje que destierre esos criterios y valores entre los géneros. Batallas, jerarquías. En segundo lugar, ese grupo hace sentir a las mujeres, a los varones, a las personas con identidades disidentes de las convencionales, los hace sentir más seguros y confiados, avalando sus avances en todos los campos sociales, subjetivos, y ofreciendo sugerencias para mejorar o resolver sus condiciones de malestar, teniendo en cuenta criterios de igualdad y de justicia de género. En tercer lugar, este colectivo propicia que los varones se afirmen en valores y habilidades que permitan erradicar los rasgos de homofobia, de racismo, de clasismo, de etarismo, de transfobia. En cuanto a sus vínculos con las personas que caracterizamos como de identidades emergentes, o sea, sujetos transgéneros, travestis, intersex, revisan y esclarecen actitudes de violencia hacia estas modalidades de sus existenciarios trans. En cuarto lugar, el grupo incluye un tipo de activismo en el cual cuestionan sus actitudes respecto de la distribución del tiempo y del dinero para promover condiciones más justas y equitativas entre todos los géneros. En quinto lugar, quizás como uno de los rasgos más importantes, estimulan a los hombres a adquirir responsabilidades para la crianza o la atención y el respeto para los niños, condenando toda forma de violencia hacia la infancia y la adolescencia, incluyendo la sanción a las conductas abusivas emocionales, físicas, sexuales. En último lugar, procura el análisis, este grupo, de una genealogía de las relaciones de poder de los hombres de su familia, haciendo una deconstrucción crítica de cómo se fueron estableciendo esas relaciones. Se trataría de revisar especialmente las relaciones de poder con focos múltiples, como diría Foucault, y no solo las relaciones dominador-dominado, pero incluyendo también los recursos de resistencia utilizados ante las relaciones desigualitarias, tal como se los mencioné anteriormente. Porque este eje de análisis apuntaría a que en el trabajo conjunto realizado entre varones pueda producirse una transformación de su subjetividad con otros modelos masculinos que operen como bases identificatorias para esa formación.
Finalmente, entonces, si encontramos que las respuestas a estos interrogantes son positivas o si están muy cercanas a hacerlo, probablemente las mujeres, los niños, las personas con géneros disidentes de los hegemónicos, podamos hallar aliados en proyectos compartidos hacia un futuro más promisorio. Y de eso se trata, que todos los géneros contribuyamos a erradicar las violencias en sus diversos formatos. Bueno, estas son mis reflexiones y mis propuestas. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, doctora Burin, de veras, es un placer escucharle, de veras. Muchas gracias. Y igual aplausos desde acá. Gracias por sus aportaciones. Bueno, pues vamos a pasar a las preguntas. Ya hay varias personas que han preguntado de México, de Argentina. Les pedimos que por favor... Discúlpame que te interrumpa. Sí. Discúlpame que te interrumpa, Roberto, pero quisiera ver la imagen un poquito más grande, porque me veo en un recuadro muy pequeñito y no tengo mucha noción de lo que estoy viendo. ¿Hay alguna manera que me puedas...? Yo creo que en el ángulo superior del cuadro que está enfrente de usted, del lado derecho, en el ángulo superior, ahí seguramente va a aparecer un cuadrito y con ese se hace grande. ¿Vista? Exacto, maximizar. Okay. Pero nosotros la vemos bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, bueno, está bien. Okay. ¿Sí se pudo? ¿Sí se puede hacer más grande? Bueno, más o menos, pero sí, un poquito mejor. Sí, gracias, bueno. Muchas gracias. A ver, déjeme ver si cambio el formato. Ahí, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo se ve? ¿Se ve usted y me ve a mí? Veo a vos bueno, okay. No importa, está bien igual. Así también. Ok. Bien, sí. Bueno, entonces, a ver, vamos a continuar. Sí. Ya. Bueno, tenemos preguntas. A ver. Nos preguntan de Aníbal Musini, compañero del RETEM de Argentina, nos pregunta, Mabel, según su experiencia, piensa que en 25 encuentros grupales de 2 horas con temas predeterminados se puede lograr cambios subjetivos, significativos y duraderos para disminuir o erradicar la violencia de género de un hombre adulto? Se lo pregunta, si quiere le digo las 3 preguntas que hay ahorita, las 4. Y bueno, cómo no. Bueno. Perfecto. Después, María Trinidad, de aquí de México, desde Morelos, pregunta, ¿cuáles serían los nuevos mandatos de las masculinidades no violentas? ¿Cómo construirlas desde la cultura de la no violencia? Eso pregunta María Trinidad. Después, Xipatl Contreras, de México. ¿Cuál es la diferencia entre los vacíos representacionales a los que se enfrentan los hombres en proceso de deconstrucción con aquellos a los que también nos hemos enfrentado las mujeres, que hemos decidido romper con los pactos y violencias patriarcales? Déjeme ver si hay alguna otra pregunta. César Zúñiga, si es el César que me imagino, anda, sí, está allá en Aguascalientes. Mabel, para la deconstrucción de las subjetividades masculinas, ¿es necesario la confrontación entre los varones en cuanto a los efectos de sus ejercicios de violencia? Y después... Bueno, a ver, voy a contestar. Perfecto, no, con esas 4 si quiere, doctora. Bueno, empiezo con estas y luego, si quieres, continúo con otras que quieran ir haciendo. Claro. A ver, para la primera pregunta de mi compatriota marplatense, que creo que lo plantea en forma irónica, lo de los 25 encuentros grupales, etcétera, ¿no? Preformados, así. Si se pueden lograr cambios significativos. Bueno, a ver. ¿Qué pensás de... dentro de esos mismos encuentros grupales, se propongan efectos multiplicadores entre las mismas personas que participan de los encuentros? Porque aparentemente los encuentros terminarán después de 25 reuniones. Pero supongo que aquello que no haya quedado afianzado
en la subjetividad de las personas que participan en esos encuentros, pueden sostenerse si hay una red vincular que los sostenga a posteriori. O sea, que no vayan a esos encuentros solo porque alguien los envía. Una esposa que denunció ante un juez, un educador, en fin, como pueden llegar a producirse en estos encuentros grupales, ¿no? Los hombres que vienen enviados por otras personas que han sido quienes han padecido sus rasgos de violencia. Pero entonces ver cómo se logra que ellos hagan conciencia o hagan carne sobre sí los efectos que tienen sus masculinidades, que algunos llamamos masculinidades tóxicas. Por eso mencioné los contextos sociales tóxicos, porque hay algo de la toxicidad, como un envenenamiento que se les produce subjetivamente, que hay que poder decodificar. Y que cada vez que se sientan con esos rasgos de estar intoxicados o envenenados, que puedan no solamente acudir a las representaciones que les ha ofrecido el grupo, sino a algunos compañeros o coordinadores del grupo, a quienes sean de base de sostén, con quienes hayan hecho una red sólida, firme, para que los acompañe y los ayude a transitar en lo que están reconstruyendo de sus subjetividades. Hay algunas experiencias hechas sobre esta base, que, bueno, la más común históricamente es, por ejemplo, la de Alcohólicos Anónimos, que tiene que enfrentarse con personas que se intoxican, y que uno de los recursos que han encontrado es designarle un par, un compañero, para que en los periodos entre las reuniones grupales pueda ayudarlo a sostenerse, que además se ayuda a sí mismo. Bueno, yo no sé si este modelo puede ser apto también para los grupos que ustedes realizan en Mar del Plata, pero algo se puede tomar de la experiencia de otros grupos para que sí se pueda sostener y consolidar lo que se ha producido en las 25 reuniones grupales. Luego, otra pregunta, ¿cuáles serían los mandatos para una cultura no violenta? Pregunta una compañera. Bueno, no son muy misteriosos. En primer lugar, el mandato de la empatía con el otro, de poder ponerse en el lugar del otro. Ese es el primer mandato para una cultura no violenta. Es la que solicitamos cuando pedimos a los adultos que cuidan niños. Fue lo que se ha logrado a lo largo de la historia para lograr que los adultos no castiguen a los niños, no les den azotes, no les peguen a los niños y a otras personas. Poder ponerse en el lugar del otro, en el sufrimiento del otro, en el padecimiento del otro. Entonces, esta primera orientación, esta primera motivación de identificarse con las necesidades de esa persona más débil, puede ser uno de los primeros pasos, de los más significativos, para una cultura no violenta. Por supuesto, luego hay otras medidas, la condena social, la legislación, las políticas públicas que también pueden ofrecer otros tipos de mandatos, pero desde el punto de vista intersubjetivo, la condición de empatía y de preguntarse quién es el otro para mí, merece una respuesta de mucha cualidad, de mucha cualidad. La tercera pregunta que hacían, que preguntaban qué diferencia hay entre los vacíos representacionales de los varones en deconstrucción con las de los vacíos representacionales de las mujeres que hemos roto con los valores patriarcales. Bueno, muchas de nosotras tuvimos el mismo sentimiento de duda, de perplejidad, de confusión, de ¿y ahora a dónde dirigirme? Yo he participado de la deconstrucción crítica como sujeto femenino en los años 70 respecto de los mandatos patriarcales. Y tuve varias fuentes representacionales para poder dirigirme. En primer lugar, miré hacia esa genealogía de mujeres de mi familia. ¿Quién había sido mi madre y sus malestares? Mi abuela, mis hermanos, la gente de mi familia que tenía como referentes para explorar sus malestares. ¿Y qué recursos habían utilizado?
Por supuesto, casi todas tuvieron recursos de enfermedad o de distintos malestares que no fueron tan positivos como los que yo me propuse buscar. Entonces mi paso siguiente fue buscar quiénes eran mis pares, aquellas que se preguntaban como yo, ¿qué hacemos con este malestar por estar ubicadas como sujetos en este contexto patriarcal? Y por supuesto que las encontré. Buscando, encontré grupos de pares, redes, compañeras, colegas, amigas. Propongo que ante este vacío representacional también los hombres hagan lo mismo, que cuestionen al interior de sus familias una genealogía de varones de la familia, si fueron varones violentos, qué utilización hicieron de las relaciones de poder entre los géneros y entre las generaciones, qué recursos de resistencia encontraron entre los otros miembros de la familia, quiénes fueron sujetos disidentes en términos de género, ¿no? De los mandatos patriarcales de género, quienes construyeron disidencias sexuales, culturales, intelectuales, que permitieron también que tenga este sujeto una base para la deconstrucción crítica y que no tenga semejante vacío representacional. Bueno, y por supuesto, buscar, como les digo, entre colegas, amigos, familiares, pares, los pares. Y finalmente la última pregunta, que me preguntaba si para la deconstrucción de las masculinidades es necesaria una confrontación entre los varones. A ver, esta es una pregunta difícil, gracias por hacérmela, porque encuentro que sí, que hay como, ¿cómo decirles? Es un enfrentamiento entre aquellos varones que quieren deconstruirse como varones y proponer nuevos criterios, nuevos valores para observarse a sí mismos como hombres, y aquellos que tienen una actitud de burla, de crítica, a veces de reproche, de no sos suficiente hombre en esta familia o en este grupo, ¿no es cierto? Y entonces sí se producen confrontaciones. Para mí no es la situación ideal, pero entiendo que sí se producen, que hay esta actitud de rechazo, a veces de crítica, de burla, bueno, entiendo que el camino podría ser muy otro, no por el lado de la confrontación en términos de luchas o de batallas, sino la confrontación en términos críticos, como lo que estoy proponiendo, argumentaciones, buenos razonamientos, buenos exámenes de los modos de vida que pueden ser más saludables. En fin, me parece que estos son mejores criterios que la confrontación si se propone a manera de lucha, de batalla, o de ser contrincantes en algo. Me parece que es un modelo androcéntrico que tampoco debemos cultivar. Bueno, esta es en relación a las preguntas que hiciste ahora. ¿Hay otras? Sí, querida Mabel, querida doctora Mabel, perdón, es que la confianza, la verdad, la admiración. Fernando Huerta dice, querida Mabel, un gusto ver y escuchar tus reflexiones. Hola, Fernando. Sí, sobre ese complejo masculino dominante que estructura la vida de los hombres. Abrazos, Fernando Huerta. Eddie Sansor pregunta, uno de los grandes retos en el trabajo con hombres ha sido conseguir que los usuarios se acerquen a esa empatía cuando se trata con perfiles narcisistas, incluso que por lo menos pueden pensar que causan dolor en otra persona. ¿Tendrá alguna sugerencia para el trabajo con hombres con esos perfiles? ¿Cuáles serían las limitaciones de estos casos? Después pregunta, yo no logro ver el nombre de la compañera, Magda Sánchez. Muchas gracias por compartir tan valiosas reflexiones. Me quedo reflexionando que las intervenciones son desde diversos frentes: la sensibilización, la reflexión grupal, las redes posteriores, el activismo permanente. Adentrándonos en la intervención grupal, ¿cuál sería su opinión respecto de la metodología de los grupos temáticos definidos, reflexivos, libres? Después dice otra pregunta, Mariana Savid. Muchas gracias, Mabel.
Y otra intervención sería con las nuevas generaciones, la prevención con mayúscula, abrir espacios en las escuelas sobre la concientización y maneras sanas de relacionarse. Rosa María Rodríguez dice, de México, ¿podría ampliar qué otro tipo de corazas caracterológicas se podrían observar como equilibrio narcisista ante esta realidad que nos devela no fortaleza, no invulnerabilidad de nuestros hombres? ¿Quiere que la repita o sí más o menos fue clara? Sí, por favor, sí, por favor, sí, por favor, porque Sí, no le escuché bien. pregunta Rosa María. ¿Podría ampliar qué otro tipo de corazas caracterológicas se podrían observar como equilibrio narcisista ante esta realidad que nos devela no fortalezas, no invulnerabilidad de nuestros hombres? Sí, yo creo que ante la vulnerabilidad que otras corazas caracterológicas usted observa que se han formado. Creo que va por ahí la idea, ¿no? Bueno, bueno. Después dice Ángel Palacios. Bueno, puedo ir contestando a estas para Perfecto, perfecto, doctora. ¿Puedo ir contestando? Bueno, a Fernando Huerta un saludo muy grande, un gran abrazo, aunque sea a la distancia. Gracias por estar. Me preguntan sobre retos para conseguir que los hombres narcisistas se acerquen con empatía y saber qué causa el dolor en otras personas y qué limitaciones habría. Hay algo que solemos trabajar en el campo del psicoanálisis, que es que cuando causan dolor a otros, tenemos que tratar de reflexionar con ellos sobre el dolor que ellos han padecido. Y que entonces, en nombre del dolor por el que padecieron, quieren infligir dolor a otras personas, o pueden llegar a infligir dolor a otras personas. Entonces, creo que el eje tiene que ver con el padecimiento vivencial. Si no se toma conciencia de esto, que a veces se produce como hecho traumático en la vida, el haber padecido dolor, haber sido injustamente tratado, haber padecido sufrimientos de todo tipo, puede inscribirse en el psiquismo de las personas como un hecho traumático que busque entonces reproducir activamente lo que sufrió pasivamente. Esa es una base para pensar en las condiciones de empatía. Ver en la otra persona aquella persona que él fue en un momento anterior y que hubiera podido decir, transmitir, expresar en el momento en que sufría semejante dolor. Y entonces desde esa posición tratar de escuchar o consubstanciarse con la persona a quien hacen padecer dolor. Eso creo que es una de las cuestiones que resquebraja el equilibrio narcisista de esas personas carentes de empatía. Hay otros recursos que, bueno, lamentablemente no los puedo ampliar hoy acá, pero este es uno de los primeros por los cuales partimos, Luego me preguntan sobre esto de utilizar distintos frentes, la reflexión, bueno, el activismo. Las intervenciones en grupos, si han de ser temáticas, reflexivas, si han de ser libres. Yo supongo que las modalidades para organizar los grupos y hacer las intervenciones tiene que depender de con qué se siente más capacitado y más cómodo cada persona que esté organizando en cada grupo. Y también con quiénes cuenta en el grupo, quiénes son las personas que llegan a ese grupo. Entonces creo que no hay una única manera de hacer las cosas grupalmente, sino que hay tantas como coordinadores grupales y personas, hombres en todo caso, que acuden a esos grupos, que pueden tener necesidades diversas, variadas. Y creo que hay que contar con un menú bastante amplio, variado, diverso, para ajustar los recursos con que cuentan las personas que coordinan los grupos y sus preferencias con aquellas que tienen las personas que acuden a los grupos, qué prefieren, qué necesitan, cómo se llega mejor a armar un contexto grupal para ellos. O sea, variedad, diversidad,
Flexibilidad, ante todo. Flexibilidad. Otra pregunta sobre las nuevas generaciones y la advertencia de hacer prevención en las escuelas. Por supuesto que sí. Ninguna duda que desde las escuelas hay que promover vínculos saludables, vínculos equitativos en las relaciones entre los géneros y con las generaciones, de los chicos mayores a los menores, en fin, de las chicas y los chicos entre sí, con los existenciarios de gente trans, que en la adolescencia suelen sufrir doblemente, entonces, o por lo menos se multiplican sus fuentes de incertidumbre, de inseguridad. Entonces necesitamos desde las escuelas hacer dispositivos de prevención para evitar las conductas violentas. Alguien me pregunta sobre otras corazas caracterológicas que han formado gentes, hombres con equilibrios narcisistas. Las que yo más conozco fueron las que les mencioné. Corazas hechas carne, hechos cuerpo en ellos. A veces tienen verdaderas contracturas tónico-muscular acá, no sé si me pueden ver en la parte de la nuca, del cuello, hacen verdaderas corazas tónico-musculares en los hombros, según ellos a menudo tratando de soportar el embate de la violencia que les viene de contextos sociales violentos o contextos familiares violentos. Eso hay que tratar de remontarlo, hay que tratar de deconstruirlo, de tratar de revisar de qué se trata. Pero también hay otros síntomas psicosomáticos. Hay autoras que han estudiado específicamente los padecimientos cardiovasculares en varones de mediana edad, debido a su adhesión a los mandatos de género patriarcales convencionales y el por qué esos hombres mueren antes de tiempo. En fin, hay varios estudios que se han hecho, los que yo conozco son principalmente corazas caracterológicas hechas en trastornos psicosomáticos. Pero hay otros, por ejemplo, no sé si conocen la adicción al trabajo. La adicción al trabajo es bastante habitual entre los hombres que tienen masculinidades convencionales, tradicionales, que encuentran en sus modos de habitar su mundo laboral de una manera singular, que les permite evadirse o huir de afectos, de sentimientos que consideran inasibles, improcesables, inentendibles, y que entonces tratan de huir, de escaparse de esos sentimientos, sumergiéndose en el mundo laboral. Entonces, para estos hombres, regresar a casa del trabajo, bueno, ahora hay pandemia y muchos trabajan en sus casas, pero cuando hay horarios de oficina, por ejemplo, para estos hombres regresar del trabajo a la casa, donde circulan este tipo de emocionalidades, de vínculos con el otro, vínculos de intimidad, por ejemplo, para estos hombres es un verdadero martirio el horario de regreso al hogar, y entonces postergan ese horario hasta horas ilimitadas. Para esta gente también, para estos varones, los fines de semana suelen ser interminables, imposibles de procesar. Las vacaciones en donde se espera de ellos que tengan vínculos sociales o vínculos de intimidad con sus familias, resultan ser trámites también improcesables que requieren de ellos un esfuerzo que no pueden abarcar. Y entonces en esos casos de los fines de semana o de las vacaciones, suelen meterse en el campo de golf o en el campo de tenis o en la lectura de algo que les permita la evasión de los vínculos emocionales o de los vínculos de intimidad con sus familias o con gentes más cercanas, amigos, colegas. O sea, estoy hablando todo el tiempo, aunque ellos argumenten que el problema es para trabajar tanto y dedicarse tanto al trabajo, el problema es el dinero. En realidad lo que observamos es que el dinero es utilizado como un fin, pero intermedio para estos otros objetivos. O sea, es un pretexto para lograr estos otros objetivos, que es alejarse, huir de los sentimientos
de las condiciones emocionales que les provoca la cercanía o los vínculos estrechos con otras personas. Y entonces recurren a la adicción al trabajo para poder sustraerse de este tipo de vínculos. Bueno, estas son otras, no sé si quieren llamarlas corazas caracterológicas, pero también hacen a la formación de la manera de ser de algunos hombres, y que muchos de ustedes deben conocer. Bueno. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, en verdad. Hay dos preguntas más. ¿Cómo ve? ¿Sí se las podemos formular? Bueno, si es por mí, sí. No sé cómo están ustedes con el tiempo. Le robamos un ratito al receso. Ángel Palacios del Perú. Bueno. Dice Ángel Palacios del Perú. Le agradecería que pueda desarrollar, según sus investigaciones y experiencia clínica, se podría decir que el machismo y el patriarcado se interioriza como experiencia traumática en el proceso de construcción de la subjetividad masculina. Y después otro compañero o compañera, no está claro, Octojo Meji, hablaba del juicio identitario desde el primer año de vida, considerando que es una edad en que las y los pequeños generalmente están bajo el cuidado de los padres. ¿Cómo podría favorecerse a la construcción de una masculinidad sana, íntegra, con responsabilidad social? Una vez ingresados a educación inicial formal, ¿qué recomendación sería prudente para el profesorado de ese nivel educativo? Y creo que es todo. Bueno, a ver. Ángel, estás proponiendo, estoy respondiendo a Ángel de Perú, estás proponiendo una hipótesis interesante, no la había pensado, pero probablemente tengas mucha razón, en que el machismo y el patriarcado se hayan interiorizado como experiencias traumáticas en las subjetividades de los varones. Es probable que sí, y hay muchas referencias y muchos estudios que relatan estas experiencias. El tener que hacerse hombres a cualquier precio. Y esto desde edades muy tempranas en el desarrollo. Así que no dudaría de que para muchos de esos varones, si toman conciencia, podrán relatar que la internalización del machismo y del patriarcado lo han realizado aún a costo de su propia piel, de su propio cuerpo, de sus propias emociones, inscritas como hechos traumáticos en su vida psíquica. Probablemente encuentres muchas referencias y muchas experiencias que van a dar cuenta de esto. Por otra parte, a la compañera que pregunta sobre el juicio identificatorio, a ver, habitualmente en nuestros arreglos culturales, los niños son cuidados por una mamá o por un papá que les ofrecen modelos identificatorios. Pero lo que importa en el juicio identificatorio es cómo se hace para que cuando hay algo que es más allá, o sea, más allá del primer año de vida. Yo puse el ejemplo del primer y segundo año de vida como para plantear un modelo teórico de análisis, pero en realidad a donde apuntaba era el juicio identificatorio que permita deconstruir la incorporación de mandatos patriarcales, porque a veces nos consustanciamos tanto con los mandatos patriarcales que hacemos juicios identificatorios en donde suponemos que yo y esos mandatos patriarcales deseamos lo mismo, pensamos lo mismo, nos proponemos lo mismo. Y a donde apunta es a eso, a que deconstruyamos con el juicio crítico esos juicios identificatorios con la cultura patriarcal. Por eso toda mi exposición se refirió a la puesta en crisis de lo que llamé la cultura patriarcal y cómo repercute esto en las masculinidades. De modo que si la compañera supone que desde el jardín de infantes, en las recomendaciones que se pueden dar al profesorado inicial
para cuando los niños, a partir de su segundo año de vida, se incluyan en estas escuelas para niños pequeños, que también sus docentes puedan inculcar a los niños una deconstrucción crítica de esos mandatos patriarcales que pueden ser que hayan venido desde sus casas, sí, desde sus hogares. Pero bueno, en estos casos ustedes saben que apuntamos a hacer una actividad de sinergia entre la escuela, los padres y los niños para que entre todos nos pongamos de acuerdo en la deconstrucción crítica de los mandatos patriarcales. A veces los niños llegan a una escuela, aunque son pequeños, a una escuela donde los criterios educativos son un poco distintos de los del hogar. Entonces habrá que ver cómo se ponen de acuerdo como para que los niños reciban una buena educación antipatriarcal. Bueno, esto es lo que quería plantearles. Muchas gracias por la escucha. Gracias, doctora. Muchas gracias de veras por sus respuestas y por toda la presentación. Se los súper agradecemos. Y bueno, van a estar los audios, los videos puestos para todas las compañeras y compañeros, para quienes quieran volver a escuchar, quieran volver a reflexionar. Creo que son muy ricas las reflexiones. Gracias, doctora. Y bueno, pues vamos De a nada. poner, no a usted de veras, muchas gracias. Y saludos hasta allá, hasta la bella Argentina.